Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de hoy día. Fíjense, tenemos como antecedente del desarrollo de estas clases lo que es, empezamos con la denominación, la definición que se hace sobre derechos humanos, partiendo de la conceptualización y definición de lo que es la dignidad humana. Y luego entramos a ver las características principales, ¿no?, por las cuales se fundamenta la legislación de los derechos humanos. Y hoy día vamos a concluir con esta fase, la clasificación de los derechos humanos. Con esto estaríamos cubriendo todo lo que viene a ser el aspecto de definición, ¿no?, de la formación de los derechos humanos, y entraríamos a revisar los derechos indígenas en el campo de la legislación boliviana relacionado con los derechos humanos. Asimismo, anunciarle antes de avanzar que para el próximo sábado 26 o martes 26 de la próxima semana tendremos el segundo parcial. Entonces voy a anunciar la evaluación, ¿no?, de forma que ustedes puedan tener ahí la fecha. Va a ser 1 hora o 40 minutos que vamos a fijar. En Classroom, ustedes pueden ingresar y contestar en un formulario de forma directa. Eso ya les voy a indicar. Y para el examen final, le voy a entregar, le voy a proponer un trabajo final relacionado con los derechos indígenas en el marco de los derechos humanos. Asimismo, anunciarle que de acuerdo al compromiso que hemos quedado, los estudiantes de la materia, en el caso que se consideran estudiantes regulares, aquellos que también están regularmente con sus aportes. Entonces, todos ellos son los que pueden entrar a las evaluaciones. ¿De acuerdo? Con esa introducción vamos a iniciar nuestra clase. Primeramente, otra vez haciendo una referencia a la definición inicial, ¿no?, para poder contextualizar. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos y a todas las personas. O sea, vendrían a ser todos los derechos, ¿no?, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, edad, cultura, religión, lengua o cualquier otra condición. Entre las características que tienen los derechos humanos se encuentran los siguientes. Por ejemplo, habíamos revisado que los derechos humanos son universales porque son para todos y para todos, ¿no?, sin distinción. Son inalienables e intransferibles. Nadie puede ser despojado ni renunciar a ellos voluntariamente. Entonces, son innatos o inherentes. Todos y todas tenemos los mismos derechos. Asimismo, son indivisibles. Ningún derecho puede ser dividido en sí mismo ni separarse de los demás. En algunos casos, decíamos, por ejemplo, hay ese criterio de que hay algunos derechos humanos que se pueden clasificar por encima de otros, como el caso del derecho a la vida, ¿no? Pero salvo ese tipo de derechos, los demás todos son iguales, ¿no? Son imprescriptibles, no pierden vigencia en el transcurso del tiempo. Son independientes, se relacionan entre sí y dependen unos del otro. Entonces, fíjense, eso es lo que hemos visto. Ahora, a lo largo de la historia de los derechos humanos se han ido conquistando y cientos de personas han muerto luchando por ello, ¿no? O sea, tal como hemos revisado en la primera parte, en la parte introductoria de la materia, fíjense, nadie cedió, nadie otorgó los derechos humanos, ¿no?, o nadie regaló, podríamos decir así, entre comillas, ¿no? Los derechos humanos son fruto de conquista. Fíjense, y desde la aparición del
del Estado moderno, ¿no? Con la Revolución Francesa, la Revolución Americana. Ahí empieza a considerarse en las demandas sociales. Y eso es fácil comprobar, por ejemplo, si preguntamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, si las condiciones jurídicas eran las mismas que hace tiempo atrás, con toda seguridad que ellos nos pueden dar fe de que han ido cambiando, de que no es lo ideal, ¿no? De lo que tenemos, hay mucha injusticia, pero de una u otra manera han ido cambiando, ¿no? Entonces, ese proceso de conquista también ha dado lugar a que los especialistas las clasifican, ¿no? Y los clasifican por generación. Y esto de acuerdo también al grado en cómo se han ido considerando en los pactos, en los acuerdos, en los tratados, en las convenciones. Por ejemplo, formalmente se considera 3 clasificaciones generacionales del derecho. Y ahora últimamente se debate una 4ª generación con todo lo que está ocurriendo actualmente en términos sobre todo de la modernidad comunicacional. Una primera generación de derechos humanos, ¿no? Que incluyen los derechos civiles y los derechos políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, decíamos, con la Revolución Francesa y la Revolución Americana, ¿no? Se tratan de derechos que garantizan básicamente la libertad de las personas. Esa fue una de las conquistas, ¿no? Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como de garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. El derecho ciudadano en 2 términos, ¿no? La libertad de acción del ciudadano y la libertad política del ciudadano. Los derechos civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público o del poder político. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. No puede obligar el Estado o los agentes del Estado a que puedan, a que puedan actuar los ciudadanos de acuerdo a cómo los gobernantes vean conveniente, ¿no? Menos aún hacer abuso de poder. El Estado debe limitarse a garantizar el libre gozo de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. La fuerza pública es para proteger al ciudadano, ¿no? Esa es la lógica. Pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de emergencia que permitan el establecimiento de ciertas limitaciones de solo algunas garantías. Ahí hay mecanismos jurídicos, ¿no? Ahora podemos, un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo en varios países, ¿no? Las limitaciones de las garantías públicas de los ciudadanos por la emergencia o por el cuidado de la salud pública, ¿no? Los toques de queda, por ejemplo, ¿no? Se pierden varias garantías públicas, pero en algunos casos son necesarias, ¿no? Para poder resguardar también la salud pública, como decían. O en el caso de Bolivia, las medidas, por ejemplo, que se están tomando a nivel nacional, a nivel locales, municipales, de la libre transitoriedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, hasta las 10 de la noche, los fines de semana hasta las 8. Esas son limitaciones. Pero eso no quiere decir que no hayan todas las garantías están limitadas, no. Eso se puede hacer y eso se permite a los estados. Los derechos civiles y políticos son: toda persona tiene derecho y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Entonces, fíjense en esa primera conquista, ¿qué fue la lucha? Fue en contra de la esclavitud. Entonces, de ahí aparece la categoría de ciudadano, la categoría jurídica de ciudadano. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio, correspondencia, ni sufrir ataque a su honra o reputación. Fíjense, tan de lo que decíamos, ¿no? La preservación de la, de la no agresión al ciudadano. Nadie puede ser agredido, ¿no? Nadie puede ser atacado, ni en su honra ni en su reputación. Eso es un derecho humano. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que deseen. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Derecho a organizarse, ¿no? Políticamente y a participar políticamente, ¿no? Y a la libre expresión. A participar en la dirección de asuntos públicos o en los cargos públicos, ¿no? A elegir y ser elegido a cargos públicos. A formar un partido político o afiliarse a alguno. Pero también el transfugio, aquí también es penado. Algo que en la complejidad de la política boliviana es muy común, ¿no? Y también en Latinoamérica, ¿no? Si ustedes ven, un día está un político en un partido, al otro día está con otro partido, y el tema, y por último se ha hasta institucional, yo veo que se ha institucionalizado el transfugio, ¿no? Eso de que las famosas alianzas, etcétera, pierden la connotación y uno de los principios teóricos de los partidos políticos que viene a ser los principios, preservar los principios, las ideologías. Entonces, por eso es que muchas veces el quehacer público no tiene esa carga de responsabilidad, ¿no? Porque se vuelve un negocio. Un día un político está en un lado, el otro día está en otro lado, etcétera, ¿no? Entonces no hay una carga ideológica, histórica, ¿no? O de conciencia, ¿no? Más se ve como un tema de negocio. Entonces aquí un poquito eso es quizás lo que hay que ir perfeccionando. A participar en elecciones democráticas, etc. Los de segunda generación aparecen, fíjense, son los derechos económicos relacionados con los derechos económicos, los derechos sociales y culturales. Aparecen en las legislaciones a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, o sea, ya son más actuales. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Entonces, por ejemplo, la idea es acompañar o fortalecer la definición de ciudadano, ¿no? La consideración del ser ciudadano. El ciudadano no solamente es ciudadano porque va a emitir su voto políticamente o a decidir sobre los asuntos del Estado. ¿De qué le sirve decidir sobre los asuntos del Estado si no tiene para comer, por ejemplo? Entonces, ahí no tendría sentido ese derecho ciudadano. Entonces, trata de compensar esto, de buscar la forma de cómo compensar la calidad ciudadana. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todas las personas a condiciones de vida adecuadas. Aquí está lo que decíamos.
un poquito va a compensar esa cualidad ciudadana. Y fíjense, algunos especialistas dividen esa cualidad ciudadana en dos sentidos. Ciudadanos formales y ciudadanos, ¿cómo le llaman? Así, ciudadanos reales, algo así. Ese es el criterio, ¿no? Me voy a recordar un poco el concepto, ¿no? Otros hablan de ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la cualidad? Que hay categorías de ciudadanos, y esa es una realidad, ¿no? Y no es que la legislación lo divida así, sino de que hay una crítica en esa perspectiva, ¿no? Que no hay una condición común de cualidad ciudadana. Entonces, lo que tratan los derechos humanos con esta segunda generación es un poco de preservar eso, ¿no? De compensar eso. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país por sus recursos, ¿no? Si tienen recursos, dependiendo de sus recursos, entonces tienen una obligación de compensar a sus ciudadanos. Por eso es que varía de un país a otro, ¿no? Estos derechos económicos, por ejemplo, o sociales y culturales, pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga. Pero esto no significa que el Estado pueda utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones. El no poseer recursos cuando en realidad dispone de ellos. Entonces, no puede limitarle el Estado, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho en la gestión de los gobiernos públicos, ¿no? De los responsables públicos, ¿no? Los economistas hablan de un criterio de la redistribución de la riqueza, ¿no? Que es un aspecto fundamental en la gestión pública. Entonces, los derechos humanos van por ahí, en cómo garantizar una redistribución económica equitativa, ¿no? En el término legislativo hablan de igualdad, pero ya habíamos visto en la clase anterior, cuando revisamos las características de los derechos humanos, que había este aspecto, ¿no? Hay una crítica cuando se habla de igualdad, porque casi es imposible, digamos, ¿no? Que sería ideal como legislación, ¿no? Pero mínimamente hay que tratar de buscar ciertas equidades, o sea, tratar de compensar, como dice aquí el criterio. En este aspecto, deben verificarse los indicadores de desarrollo integral en relación con la distribución que hace el poder público de sus ingresos en razón de la justicia social, ¿no? Entonces, la justicia social es lo que decíamos, implica la redistribución equitativa de los recursos públicos. Ahora, los derechos económicos, sociales y culturales de carácter individual y colectivo son, por ejemplo, en el caso de los derechos económicos, derecho a la propiedad individual y colectiva, a la seguridad económica, entre los derechos sociales a la alimentación, al trabajo, a un salario justo y equitativo, al descanso, a la sindicalización, a la huelga, a la seguridad social, a la salud, a la vivienda. Y en el caso de los derechos culturales, a participar en la vida cultural del país, a gozar de los beneficios de la ciencia, el conocimiento, de la investigación científica, ¿no? Literaria y artística. En el caso de los derechos de tercera generación, ya son contemporáneos, a finales del siglo XX y comienzo de este siglo XXI. Los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad o de los pueblos, contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la paz. O sea, estos tipos de derechos van más allá de la vida o de la realidad nacional, ¿no? Y que están más involucrados, por ejemplo, con nuevos temas que han aparecido a partir de nuevas necesidades, nuevas demandas de los ciudadanos, como por ejemplo el medio ambiente, ¿no? Entonces, o sea, estos derechos fomentan la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo, ¿no?
Esa es su finalidad, la solidaridad universal, ¿no? Y ahí aparece ese criterio también del ciudadano universal, ¿no? Entonces, su función es la de promover relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Nótese que estos derechos han sido reconocidos en un contexto posguerras mundiales. El contenido de estos derechos no está totalmente determinado, ¿no? En otras palabras, las legislaciones de a poco han ido constitucionalizándola, ¿no? O han ido introduciéndola en su legislación. Los derechos de los pueblos se encuentran en proceso de definición y están consagrados en diversas, ¿no? Eh, diversas legislaciones, ¿no? Disposiciones jurídicas y también de a poco, como le digo, han ido definiéndose en los tratados, en los convenios, en los pactos. Estos derechos son el derecho a la autodeterminación, el derecho a la independencia económica y política, el derecho a la identidad nacional y cultural, el derecho a la paz, el derecho a la coexistencia pacífica, el derecho al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, a la justicia internacional, al uso de los avances de la ciencia y la tecnología para todo, en igualdad de oportunidades. Por ejemplo, mucho se ha criticado actualmente porque hasta la fecha las vacunas, por ejemplo, contra el COVID, solamente tienen una cobertura ahora de 10 países. Entonces, fíjense, ahí está, quizá aquí se lo están reclamando de esta perspectiva, ¿no? Entonces, otra vez volvemos al ciudadano de primera, al ciudadano de segunda, ¿no? Entonces, aquí el caso de la tecnología, los países más pobres o que no tienen la producción de la tecnología siguen siendo periféricos, ¿no? Y siguen siendo, por ejemplo, el caso de Bolivia, he escuchado, parece que, si no me equivoco, marzo, abril, le están llegando las vacunas, ¿no? Y llegan en una mínima proporción. Entonces, y mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, quizás esto es para cubrir estas demandas, ¿no? Estas diferencias que existen del ciudadano universal, ¿no? Ahí aparecen los derechos de tercera generación. La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. Dice que son más de 36 millones, parece, de ciudadanos que viven en la extrema pobreza, o sea, significa sin alimento, sin remedio, sin servicios básicos, etcétera, ¿no? También el derecho al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, ¿no? A la preservación no solamente al patrimonio de la cultura, sino al patrimonio del medio ambiente, ¿no? El desarrollo que permite una vida digna, ¿no? Tratar de que las diferencias que existen, por ejemplo, de la calidad de vida es bien notoria, ¿no? Y con muchas diferencias abismales, ¿no? De un país a otro. Y ahora los nuevos estudios hablan de la necesidad de demandar una cuarta generación de derechos humanos. Actualmente está en debate el reconocimiento de los derechos de cuarta generación, producto de la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que provocó la creación de la denominación de la sociedad del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el profesor Graciano sostiene que en esta nueva etapa de la humanidad, la libertad y derechos se han introducido en el espacio digital. Es ahí. Ahí es donde hay la diferencia, ¿no? Más notoria en el mundo, ¿no? Y no solamente de un país a otro, sino en un mismo país. ¿Qué es lo que estamos sufriendo, por ejemplo, ahora, ¿no? Y ustedes, en el caso de la región alejada del país, de la provincia de Sandoval, ¿no? El caso del Internet, por ejemplo.
¿Qué los hace diferente a ustedes, por ejemplo, a un ciudadano de Santa Cruz o a un ciudadano de, de Nueva York o a un ciudadano de Tokio, etcétera, ¿no? Entonces aquí viene la demanda de los derechos, ¿no? Fíjense, ahora más se va a ver todavía más notorio, que es preocupante porque yo veo con mucha, no sé, de mucho estupor de que en el caso de lo que están haciendo nuestros gobernantes, ¿no? En todos los niveles, ¿no? O sea, de lo que no están haciendo, ¿cómo vamos a cubrir el tema de la educación? ¿Cómo se va a cubrir el tema de la educación? Y aquí eso sí, este, aquí debería haber una preocupación, al igual que la cuestión de la salubridad, ¿no? Porque, ¿qué vamos a hacer con el tema de la educación si no podemos ir a las clases presenciales? Y va a estar bien difícil que volvamos durante mucho tiempo. Entonces, yo a nadie en ningún nivel he visto que están hablando de preocuparse por ver las condiciones básicas para poder desarrollar un proceso de formación equitativo para todos, en las mismas condiciones. No solamente por el Internet, ¿no? Sino todo lo que implica entrar a esta forma, nueva forma de educación, ¿no? Yo veo con mucha tristeza, ¿no? Y me pongo a pensar en un niño que va a entrar al kinder, por decir lo que conocemos, en una comunidad, ¿no? En una comunidad. Entonces, este, ¿qué van a hacer ellos? O en la ciudad, en los colegios, acá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué van a hacer los niños de los barrios? ¿No? Entonces, eso es lo que es preocupante, ¿no? Entonces, aquí se ve la necesidad de la demanda, de que el ciudadano, de este criterio de la calidad, o del ciudadano formal, o del ciudadano real, digamos, ¿no? La ciudadanía real, ¿no? O la ciudadanía plena, ese es el criterio. Ciudadano formal y ciudadanía plena. El ciudadano formal, bueno, es el que todos sus derechos están ahí, ¿no? Dice, todos sus derechos, todos tienen derecho a la educación. A todos tienen derecho a la educación. Y el Estado debe garantizar. Correcto, pero ¿qué pasa ahora? La educación no es presencial, se ha modificado la forma de la educación. Y está garantizando el Estado que todos se van a educar. No, aquí no veo ninguna preocupación. Debería ya estar el Estado comprando computadoras para todo, creando la infraestructura necesaria, digital, etcétera, para darle las condiciones a ese niño que va a entrar a kinder, que está en las comunidades, que está en los barrios alejados, ¿no? Eso es la preocupación. Pero aquí ningún alcalde habla, ni una autoridad, ni un concejal, ni un asambleísta, ni un diputado. Nadie habla nada sobre la educación. Eso es triste. Esa es la diferencia del primer mundo con el segundo mundo. ¿No? El pensamiento, ¿no? El pensamiento, la cultura, la educación. Eso es lo que hace diferencia de un mundo a otro mundo. Nosotros, la gente, es lo que hacemos la diferencia. Nadie está pensando en eso, ¿no? Entonces, trágico, yo lo veo trágico esto, pero bueno, los derechos de cuarta generación, el acceso a la información, a la informática, ¿no? Al acceso al espacio virtual, todos deben tener derecho. La mayoría de las ciudades europeas, el internet gratuito y de primer nivel, ¿no? Eso supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de toda la infraestructura para el acceso a los servicios, de las condiciones técnicas, a la autodeterminación informativa, a la seguridad digital, etc. Entonces, en función a eso, veamos las
la 11ª actividad formativa, vamos a hacer un análisis sobre la comprensión de los derechos humanos en el contexto del desarrollo de su generación, contestando la siguiente interrogante. ¿Por qué son importantes los derechos humanos en Bolivia? Fíjense, bueno, pueden contestar ustedes de manera subjetiva, ¿no? Pero hay que agarrarse a la legislación. Yo le voy a pedir que agarren la legislación, ¿no? E indiquen por qué son importantes los derechos humanos en Bolivia. ¿Por qué? ¿Qué leyes reconocen los derechos de las personas más vulnerables en Bolivia? ¿Quiénes son sujetos de protección y de derecho en Bolivia? ¿A dónde va la prioridad? ¿No? Por ejemplo, se protege. ¿Cuáles son la legislación boliviana? ¿A dónde apunta? ¿No? Por ejemplo, hay legislación con mucho avance sobre la cuestión infantil, los niños, los adolescentes. También el caso de la mujer, pero aún así, fíjense, es muy trágico lo que sucede con el feminicidio, ¿no? A pesar de que la legislación protege mucho y hay mucho desarrollo al respecto, ¿no? No se olviden este criterio de ciudadanos formales y ciudadanos plenos, ciudadanía plena. ¿Cómo ejerzo mis derechos humanos en la familia y en la comunidad? ¿No? ¿Cuál sería el ejercicio de mis derechos humanos en la familia y en la comunidad? Si sos hijo, ¿cómo ejercer tus derechos humanos? Si sos padre o madre, ¿cómo ejercer tus derechos humanos? Si sos hermano, ¿cómo ejercer tus derechos humanos? Y en tu comunidad, ¿cómo ejercer tus derechos humanos? ¿Mm? Peleando, amenazando, incumpliendo la norma, los compromisos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo ejercemos? Porque no se olviden, ya hablamos esto en alguna oportunidad, no es fácil pedir nuestro derecho, ¿no? O creer que solamente a mí me tienen que cumplir mis derechos. ¿Y yo? ¿Cómo cumplo mis obligaciones, mis deberes? Nunca me pregunto eso. ¿No? La presentación de la actividad para el próximo martes. Y el próximo martes también les pido, ahí vamos a dar el examen y vamos a dar el trabajo final para la clase. Les agradezco su atención y cualquier consulta por la clase invertida en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias.